Hermanos, yo quiero que hoy traigamos un poquito de lo que la Biblia llama una doctrina elemental, una doctrina básica. De esos principios elementales de la palabra de Dios que la Biblia dice que son leche y a la vez dice que son fundamentos. Significa que no toda la vida nos podemos quedar tomando leche, porque ya no somos bebés, tenemos que tomar otras cosas, pero significa también que es un fundamento y que usted no puede hacer una casa si no tiene fundamento. Para levantar paredes hay que primero, nosotros acá en Puerto Rico decimos hay que tirar las zapatas. Yo no sé qué será eso, pero bueno, o zapatón o lo que sea. Eso hay que tirarlo primero. Ahora, el problema con la iglesia es que nosotros, hermanos, el ser humano es que le gusta polarizarse, le gusta irse a los extremos. Y si algo es importante, un fundamento es importante, ¿verdad que sí? Pues queremos tirarlo 10 veces. Pues si usted tira 10 zapatas en su casa, es posible que el primer escalón sea así de alto y después no va a tener ni tiempo ni espacio para paredes. O sea, las cosas no se repiten y se repiten y se repiten y se repiten. La iglesia tiene que dejar de enseñar solo fundamentos. Sin embargo, hoy yo quiero tirar un fundamento y yo quiero traer algo que es fundamental, algo que es un principio elemental, porque he escuchado cosas en el anhelo de recibir cosas nuevas que está trayendo el Espíritu, no nuevas para el Espíritu, sino nuevas para una iglesia que solo ha hablado de lo mismo por siglos, pero que han estado ahí en la palabra. Una vez más podemos polarizar y llegar a conclusiones equivocadas sobre unas cosas que son fundamentales. No me entendieron, ¿verdad? No importa, van a entender. Estoy diciendo, ese mismo texto de Hebreos que habla de las doctrinas fundamentales menciona 6. Y las últimas 2 que menciona son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Cuando usted ve las doctrinas fundamentales que menciona Hebreos 6, se da cuenta que para nosotros no son nada de fundamentales. Son cosas, por ejemplo, dice un principio elemental, la imposición de manos. Ay, padre, la imposición de manos es un principio elemental. Y ninguna de ellas parecería ser tan elemental. La fe en Dios. ¿Cuántos de ustedes están listos en la fe en Dios? Ni tan elemental, hermanos. Así que para Dios son cosas que son fundamento, que son las primeras cosas que nosotros tenemos que aprender, pero que tenemos que seguir caminando en ellas, hacia ellas y sobre ellas para lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a hablar hoy de la resurrección de los muertos. Y seguro que vamos a tener que tocar por ahí, sin querer tocar mucho, de la venida del Señor y del juicio eterno. Y vamos a tocarlo, escúchemelo bien, primeramente con la actitud que dice la palabra. Estamos acostumbrados a oír las doctrinas de la iglesia. La iglesia se ha formado doctrinas inventadas por los hombres y las ha repetido por siglos. Entonces se inventaron algo que no está en la Biblia. Pero si tú llegas a decir algo diferente, te acusan de hereje a ti. Así es la iglesia. Por
Por lo tanto, nuestro deseo es ir a las Escrituras. Vamos a las Escrituras, vamos a ver qué es lo que dice el Señor y vamos poquito a poco, que aquí no tenemos apuro vamos a aprender las cosas con calma, ¿ok? Ahora, algo más. Con la segunda parte de la actitud que tenemos que tener. Número 1, la de Berea. ¿Alguien sabe de qué yo hablo? La de Berea. Los discípulos de Berea, a Pablo y a Silas y a Bernabé eso le daban palizas donde quiera, pero los de Berea los escucharon y examinaron en las Escrituras si era como ellos decían y recibieron la palabra del Señor. Así que lo vamos a examinar en la Escritura. Pero número 2. Bueno, llegué por fin. Número 2. La Biblia dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, terminará. ¿Verdad que dice así? Y luego dice también, ahora vemos como a través de un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero luego conoceremos como fuimos conocidos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vamos a hablar de la resurrección de los muertos. Vamos a tocar un poquito acerca de lo que se tenga que tocar para poder mencionar el tema, tal vez del juicio eterno, tal vez de la venida del Señor, o tal vez se deje para otra ocasión. Pero sabemos que conocemos en parte. Y usted también conoce en parte. Es increíble que hay veces que la iglesia se pelea solo por el término que usa. A lo mejor una congregación cree lo mismo que esta otra congregación, pero allá lo llaman así y acá lo llaman allá y se pelean porque consideran que no creen lo mismo y tal vez creen lo mismo. Además, hay veces tú no estás completo, tú tienes un conocimiento y tal vez tu hermano tiene otro conocimiento que si lo juntan completan el asunto. Así que vamos a estar en esa actitud, amén. Pero yo quiero que hablemos de la resurrección de los muertos. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, antes de entrar en el tema de la resurrección de los muertos, yo tengo que mencionar que el Señor resucitó de los muertos. Y ese es el principio para todo lo demás que nosotros entendemos. El Señor Jesús no quedó en la tumba, se levantó, venció la muerte y subió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y desde ahí está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice algo más la palabra que nosotros tenemos que entender, que tampoco es nuestro tema de hoy. Dice la palabra que juntamente con Él nos resucitó a nosotros. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él, por su pura gracia y por su misericordia, nos sacó de ahí. Y nos resucitó juntamente con Él. Y juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales donde Él está sentado. Si hay algo que la iglesia tiene que estar hoy aprendiendo, es el poder y la autoridad que emanan de que fuiste resucitado juntamente con Cristo y estás sentado juntamente con Él, gobernando. Demasiadas cosas el Señor está hablando a su iglesia hoy acerca de esto. Hermanos, cuando hacemos cosas como las que están haciendo Marisa y Joel, hermanos, es tomar gobierno sobre las naciones, es traer el reino a las naciones, es usar esa autoridad que el Señor nos dio porque estamos juntamente con Él en lugares celestiales,
y tomar las naciones. Todo lo que aprendemos de fe, todo lo que se estaba ministrando, cuando aquí se ponen a ministrar acerca sobre la enfermedad, sobre los vicios, sobre todo lo que, sobre la pobreza, sobre las situaciones económicas. Todo el tiempo el Señor ha estado enseñándonos a tomar nuestro lugar de resucitados juntamente con Cristo. Y estamos en ese proceso. Amén. Así que Cristo resucitó. Nosotros hemos resucitado con Él. Pero eso no es todo. También va a haber una resurrección del cuerpo, dice la palabra. Ahora, yo he escuchado en estos días, a través de internet, algunas personas que están como insinuando que todo lo que habla de la Escritura, de la resurrección de los muertos, en realidad se está refiriendo a la resurrección que nosotros tenemos en nuestro espíritu cuando venimos al Señor. Y algunos proponen que no va a existir eso de una resurrección final o de un retorno del Señor. Yo les estoy diciendo, vamos a ver qué dice la Escritura. Pero también les estoy diciendo, guárdese esta congregación de estar juzgando de hereje, inconverso y apartado de Dios al que no predique como usted. Porque toda persona que nació en Cristo y fue lleno de su espíritu y tuvo un nuevo nacimiento y el Señor lo lavó con su sangre, es mi hermano y mi hermana, aunque yo diga que las cosas sean verdes y él diga que son coloradas. Así que nosotros guardamos nuestro corazón. La gente no tiene que pensar como yo. Y si han sido lavados por la sangre del Cordero, son hermanos y los amo. Amén. Pero a mí me corresponde enseñar de acuerdo a lo que he visto que dice la palabra. Y cada cual dará cuentas al Señor de lo que enseña y de lo que interpreta, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no se trata de ser intérpretes. La Biblia dice que el Señor le dijo a los fariseos, ay de ustedes intérpretes de la ley, porque cerraron la llave del conocimiento y ahora ni ustedes entraron ni dejan entrar a los demás. Así que no se trata de conocer mucho. Se trata de entrar en lo que es, de estar en la verdad. Así que lo que nos corresponde es examinar las Escrituras. ¿Qué clase de introducción tan larga? ¿Estamos todos claros? Vamos a empezar con lo de la resurrección de los muertos. Muy bien. Voy a empezar con un asunto de Pablo, con algo que le pasó a Pablo. Quisiera buscar en Hechos capítulo 23, del 6 al 8. Hechos 23, 6 al 8. Dice que Pablo fue llevado ante el Sanedrín, o sea, ante el concilio. Entonces Pablo, cuando está delante del concilio, el concilio hebreo, el concilio judío, los judíos que estaban juzgándolo y que lo querían matar. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la palabra dice que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas? Pues a Pablo le salió la astucia en este momento. Entonces Pablo, percibiendo que una parte del concilio era de los saduceos y otra de fariseos, él dijo, por aquí me voy. Dijo a gran voz en el Sanedrín, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. Los puso a pelear inmediatamente, porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos y los fariseos sí.
Y sigue diciendo, al decir esto se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. O sea, que ya el foco no era Pablo. Se pusieron a pelear ellos. ¿Cuántos saben que la iglesia la pasa en esa pelea de creo así, creo así? Ok. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Pero los fariseos admiten todo esto. Así que los fariseos creían que hay resurrección, que hay ángeles, que hay espíritu. Y los saduceos son los intelectualotes. Los que no creen en nada. Nada sobrenatural. La vida es esto, carne aquí, hacemos las cosas según nosotros podamos. Ningún ángel nos va a ayudar y no hay resurrección después, aprovechemos la vida ahora. ¿Conoce gente así en la iglesia? Muy bien. Pues ahí está, fariseos y saduceos. Entonces, con esto quiero advertirles que uno de los problemas de Pablo era que predicaba de la resurrección. Mire esto en Hechos 17, 18 y 32. Dice la Biblia que estaba predicando en Atenas y algunos de los filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, dice, parece, escuche, ¿quién está aquí? Parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Por qué nuevos dioses? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué estaba predicando Pablo? Estaba predicando a Jesús y estaba predicando la resurrección. Los apóstoles predicaban la resurrección. Voy a traer un texto más de Pablo. En Hechos 26, del 6 al 8. Hechos 26, del 6 al 8, dice, y ahora se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, a la cual esperan llegar las 12 tribus, sirviendo con fervor noche y día. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? ¿Qué era lo que Pablo estaba predicando que les causaba problemas? Pablo estaba predicando la resurrección. Yo le voy a decir una cosa, hermanos. Es posible que usted diga, ay, pues a mí me interesa que hablen de sanidad y a mí me interesa, pero eso de la resurrección, eso como yo no lo voy a ver, yo no sé cuándo eso va a pasar. Pues no me interesa. Pues parece que es importante cuando los apóstoles lo predicaban tanto. Alguna importancia tiene que tener. Ahora, quiero Hechos 4:2, porque Pedro y Juan también predicaban la resurrección, pero miren este detalle. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo en la puerta de la Hermosa, ¿cuántos recuerdan eso? ¿Usted estaba allí? No, pero lo recuerda que lo ha leído. Cuando Pedro y Juan empezaron a predicar de por qué el hombre estaba sano, y llegaron los sacerdotes, la guardia del templo, llegó medio mundo furiosos y dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Qué estaban anunciando Pedro y Juan? Estaban anunciando la resurrección de entre los muertos, pero el problema era ¿cuál? Que le anunciaban que la resurrección es en Jesús. Que la resurrección de los muertos iba a ser bendición para ti si era en Jesús. Tenías que estar en Cristo. Tenías que estar en Cristo para resucitar a vida eterna. No que los otros no van a resucitar, pero no van a resucitar a vida eterna.
Hermanos, esos eran los apóstoles. El Señor Jesús predicaba la resurrección. Y el Señor Jesús tenía su opinión entre fariseos y saduceos. Y dice la Biblia que un día lo estaban acorralando y empezaron a hacerle un montón de preguntas en el capítulo 22 de Mateo. Y llegaron primero los herodianos a ver la moneda. Le vas a dar tributo al César. Usted se acuerda de eso, ¿verdad? Y luego llegaron los saduceos. Dice la Biblia, por favor quiero leer en Mateo 22 del 23 al 29. Le voy a poner turbo a esto, pero yo quiero traer estos textos. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar los textos, a analizarlos, hermanos, y a aprender? Dice, ese mismo día los saduceos que decían que no hay resurrección. ¿Qué decían los saduceos? Que no hay resurrección. Se le acercaron y le plantearon un problema. Y yo no voy a traer el problema porque usted conoce la historia. Este hermano se casó, se murió, la mujer no le dio hijos y la ley dice que el hermano se tiene que casar con ella para darle hijos a su hermano. Y entonces el segundo se casó con ella y al fin y al cabo eran 7. Ninguno tuvo hijos, se murieron los 7 y se murió la mujer también. Y ahora me puedes decir tú que en la resurrección, ya que tú dices que hay resurrección, ¿de quién va a ser mujer ella? ¿De cuál de los 7? Las 7 la tuvieron. Y en el verso 29 dice, y Jesús les contestó, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y sigue diciendo, el 30, ¿está por ahí? ¿O no? En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. O sea, resuelto el problema, Jesús dijo, yo creo en la resurrección. Y después les dijo, y acerca de lo que los muertos resucitan, permítanme decirles que la palabra dice tal y tal cosa. ¿Ok? Ahora, yo quisiera ir a ese mismo episodio como lo relata Lucas, porque quiero que examinemos unas cosas. Tal vez vamos a hacer un paréntesis. Lucas 20. Tráeme agua, please. Ahí está. Yo estaba de espalda. Gracias. En Lucas 20, por favor, del 34 al 36, dice que el Señor les contestó. ¿Están todos aquí? Cuando le preguntaron de cuál de todos va a ser esposa ella en la resurrección, Jesús les contestó, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y explicándolo, los hombres se casaban y las mujeres eran dadas en casamiento. El padre las entregaba al que se iba a casar con ellas. Los hombres, ponme el texto de nuevo, por favor. Los hijos de este siglo se casan y se dan. De este siglo, aion. De este siglo, aion. No es este siglo, estos 100 años. Ni siquiera es este siglo, esta temporada. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Sigue ahora. Pasa el texto. Mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel aion,
y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces está estableciendo que hay un aion que es ahora. Pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar el otro aion, que es después de la resurrección. ¿Usted está aquí? Ni se casan ni se dan en casamiento. Sigue el verso 36. Porque no pueden ya más morir. Entonces no está hablando de 2 temporadas de la iglesia. Está hablando de un aion donde la gente está viva, se casa y se muere. Y un próximo aion después de la resurrección, donde seremos iguales a los ángeles. Y hay uno de los textos por ahí que dice, iguales a los ángeles de Dios. Porque los otros ángeles no eran así. Son los ángeles de Dios en el cielo. Esos son los que son así. Bueno. Ahora escuche. Hay un aion después de la resurrección donde no se puede ya más morir. La iglesia tiene un tamaño enredo en su cabeza, con 1000 doctrinas. Y este se murió, y este resucitó, pero el otro se quedó sin resucitar. Ajá. Bueno, voy a seguir. Es más, voy a detenerme un momento. Vamos a ir a Isaías 65. Porque a veces aquí los ministros enseñan unas cosas y el pueblo no entiende lo que están diciendo. Nosotros tenemos que entender que lo que el Señor está enseñándonos ahora es a vivir lo que nos corresponde en este aion, en el poder de Dios, resucitados juntamente con Cristo y sentados en lugares celestiales. En el capítulo 65 de Isaías, yo quiero leer de la BTX, entiendo yo que dije, desde el verso 17. Ay, no me digas que no te di desde el 17. Escúchelo, lo voy a decir yo. Ahora me doy cuenta que aquí está escrito desde el 21. Pero desde el verso 17, mire lo que dice Isaías 65. Porque he aquí, yo creo, nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá más memoria, ni vendrán más al pensamiento. Transformo a Jerusalén en alegría y al pueblo en gozo. Y entonces, en el verso 20 dice, no habrá allí. Vamos a ver si me siguen. No habrá allí niños malogrados, ni anciano que no cumpla sus días, sino que el niño morirá de 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. El que no alcance los 100 años se tendrá por maldito. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán sus frutos. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma,
porque los años de mi pueblo serán los años de un árbol, y mis escogidos disfrutarán plenamente la obra de sus manos. No trabajarán en mano ni parirán hijos para súbita ruina, porque son la simiente bendita de Yahweh y su descendencia con ellos. Pregunto yo, a ver si están ubicados. ¿En qué aion es este? ¿Ahora o después de la resurrección? Ahora, hermanos, porque después de la resurrección no habrá más muerte. No van a morir ni de 100 años ni de ninguna edad. ¿Usted está conmigo? ¿Qué está diciendo la Escritura? Yo quiero crear un cielo nuevo y una tierra nueva, una iglesia, un reino que manifieste lo que yo prometí desde la ley. Que ustedes van a vivir en bendición, que van a sembrar y el gusano no se va a comer la uva, ni se va a comer la aceituna, ni se van a dañar las cosechas. Que va a salir un enemigo contra ustedes y van a tener que huir por 7 caminos porque yo voy a venir en contra de esos enemigos. Que ustedes no van a malograr los hijos, que ustedes no van a perder su trabajo y su esfuerzo. Esa es la promesa del Señor para todos los que han resucitado juntamente con Cristo y están sentados en lugares celestiales. Y yo te estoy diciendo, iglesia, hay resurrección de muertos, pero antes de la resurrección de muertos tiene que haber una resurrección en la iglesia. Pero sin que una cosa niegue la otra. Amén. Bueno, ¿qué enseñaba el Señor Jesús? Mire esto, el Señor Jesús enseñaba de la resurrección. En Juan 11, desde el verso 23, cuenta lo de Marta, María y Lázaro. Saben que Lázaro murió, que según ella Jesús llegó tarde y se le murió. Si hubieras estado aquí y no estabas aquí, ¿se acuerdan? Bueno, dice la Biblia en Juan 11, 23, que el Señor le dijo a Marta, tu hermano resucitará. ¿Qué le contestó Marta? Yo sé que resucitará. ¿Cuándo? En la resurrección. En el día postrero. Yo sé que resucitará. O sea, Marta le dijo, sí, tú me has enseñado que resucitará, porque tú nos enseñas de la resurrección. Y ya yo sé que va a haber una resurrección en el día postrero. Ahora escúchame. No dice las resurrecciones. Dice la resurrección, porque hay una resurrección. Pero que en Apocalipsis dice, te voy a decir lo que dice Apocalipsis. Te acabo de decir que cuando tú vienes al Señor, tú resucitas juntamente con Cristo y eres sentado en lugares celestiales. Escúchamelo, esa es la primera resurrección. Y el que vive eso no participará de la segunda muerte. Pero ¿qué enseñó el Señor Jesús y qué enseñaron los apóstoles acerca de resucitar los muertos? Enseñaron la resurrección. Mira esto. Dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Diga postrero. ¿Qué significa postrero? El último día. ¿El último día de qué? Del aion.
de este Aion donde todavía seguimos muriendo y casándonos. En Juan 6:40 dice, Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré. ¿Quién lo resucitará? El Señor Jesús lo resucitará. ¿Cuándo? En el día postrero. ¿Postrero de qué? Del Aion. El último día de este Aion, donde la gente se casa, se da en casamiento y se muere. El último día de ese Aion habrá resurrección. Vamos a Juan 5, del 28 al 29. Hablando Jesús también, hablando el Señor enseñando. Dice, Juan 5, 28 al 29, de la Reina Valera. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿dónde? En los sepulcros. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Sigue. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces hay una hora en un día en que habrá una resurrección de justos y de injustos. Pero ¿y no que la iglesia se va antes? No, no se va antes. Enséñame el texto. No existe. ¿Lo ha repetido usted 50 años? De todas maneras el texto no existe. Me llama la atención que creo que es en la textual. Dice que usa dos verbos diferentes. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que practicaron, lo que lo hacían de práctica, lo malo, a resurrección de condenación. Hechos 24:15 dice, Hechos 24:15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Pablo otra vez hablando de los judíos y defendiéndose y diciendo, mire fulano de tal ante quien me estoy defendiendo. Yo solamente estoy predicando lo que la ley y los profetas dicen. Ese texto está tremendo. Dice, y lo que estoy diciendo es la esperanza que ellos dicen también. La esperanza que ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. La resurrección es de justos y de injustos.
Ahora, en el texto anterior decía, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Entonces, ¿quedan juzgados cuando son resucitados? ¿O hay juicio cuando son resucitados? Digo, pregunto. Vamos a Daniel 12:2. Dice, y una multitud de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Vamos a ir a Apocalipsis un momento. Aquí me estoy metiendo en terreno, pero no importa. Yo no tengo problema, el problema lo tiene usted a lo mejor. Apocalipsis 20:13. Después de hablar, bueno, olvídese. Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No, pero a mí me han enseñado que primero yo resucito. Y después otra vez viene el Señor otra vez. ¿Cuándo dijo la Biblia que viene 3 veces? ¿Cuándo lo dice la palabra? No invente y no repita inventos. Y entonces después, mucho tiempo después, es un gran juicio final. ¿Sí? ¿Eso es lo que dice la palabra? Yo le voy a leer un texto que yo no sé si lo tengo por ahí. A lo mejor no. Nada más se lo voy a leer. Y estoy en Mateo 25:31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y pondrá unos a la izquierda y otros a la derecha. ¿Acaso eso no es una imagen de juicio? ¿Cuándo? Cuando venga en su gloria y todos los ángeles con él. Me están cambiando la teología. Pues hermano, si la teología no se acomodaba a lo que dice la palabra, sacúdase del polvo, sacúdase, aprenda lo que es. ¿Cuándo viene el Señor? No, voy a preguntarlo al revés. ¿Cuándo es la resurrección? Cuando venga el Señor. Porque dice, por ejemplo, estoy en 1 Corintios 15, que ese capítulo es larguísimo, así que vamos a hacer unos cuantos saltitos, pero en 1 Corintios 15, después se lo lee usted completo por si acaso le entra la teoría de conspiración de que yo estoy inventándome algo. En el capítulo 15 de 1 Corintios, el verso 20 dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? ¿A quién llama la Biblia los que duermen? A los que se murieron.
Los que duermen no están muertos. Si están en Cristo, no están muertos, están dormidos nada más. Amén. Y Cristo resucitó de los muertos. Él es la primicia de los resucitados. Porque por cuanto la muerte entró por medio de un hombre, ¿qué hombre? El primer Adán. También por medio de un hombre la resurrección de los muertos. ¿Qué hombre? El postrer Adán. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Serán vivificados. Serán en futuro vivificados. Ya hemos sido vivificados. Pero está hablando del cuerpo. Ese está en futuro. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias. Y luego, los que son del Mesías, en su venida. En su venida serán resucitados. El Mesías ya resucitó. Y en el Espíritu ya tú resucitaste juntamente con Él. Y en el Espíritu fuiste colocado con Él en lugares celestiales para gobernar y para destruir a los enemigos de Dios. Pero falta algo, la redención de tu cuerpo. Y eso se va a dar el día de su venida, cuando tu cuerpo resucite. Ay, los versos 51 ahí mismo, se los voy a leer, no sé si Wayne los tiene, se los voy a leer. Del 51 en adelante dice, del 50 dice, pero les digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, porque en este aion nos vamos a morir, nos vamos a casar, vamos a comer, de todo eso. Pero en el próximo aion, que seremos como los ángeles de Dios en el cielo, no los otros ángeles. Ni nos casamos ni nos damos en casamiento y no podemos ya morir. Entonces dice aquí, la carne y ¿por qué sucede esto? Porque la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios. Ni lo corruptible hereda lo incorruptible. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos. No todos nos vamos a morir. Pero todos seremos transformados. Porque aunque estemos vivos todavía, cuando venga el Señor, este cuerpo es corruptible. Y lo corruptible no hereda lo incorruptible. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, él creía que iba a estar vivo, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando eso suceda, se cumple la palabra, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, desde el 14. Escuche bien este texto
que de este han inventado. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿quién cree aquí que Jesús murió y resucitó? Así también traerá Dios con Jesús. Traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron. ¿Qué significa eso? A los que se habían muerto en Él. No es que la iglesia se va 7 años antes y cuando el Señor vuelva a otra venida más, la iglesia baja con Él. Es que cuando Él venga por su iglesia y a resucitar, traerá los espíritus de los que habían dormido para que recojan sus cuerpos. Aleluya. Y sigue diciendo Primera de Tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos ¿a quién? A los que durmieron. No, primero nosotros no. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios? Dijo que serán resucitados los muertos primero y luego nosotros seremos transformados. Aquí está diciendo lo mismo. Está diciendo, espérate, no me lo cambies todavía, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Sigue. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, la final trompeta, descenderá del cielo. Diga, descenderá del cielo. Él descenderá del cielo. Escúchamelo bien. Ahora dicen que no descenderá del cielo. Que como la palabra venida realmente significa presencia, está hablando de la presencia ha habido aquí desde que Él se fue. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una cosa no tiene que ver con la otra. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá. Y yo vuelvo y lo digo y lo he dicho aquí. Me gusta como lo dice la Reina Valera porque en eso es literal. Dice que el Señor resucitó y fue recibido arriba. Diga, recibido. Y dice Hechos, Pedro, hablándole a la multitud, le dice, el cielo es necesario que lo reciba hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hasta. El cielo lo va a recibir hasta. Y cuando eso se cumpla, desciende del cielo. Y el cielo no lo retendrá más. El texto, yo no sé ni por dónde me quedé. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué dice después? Y luego nosotros, los que vivimos. O sea, no está diciendo primero en el sentido de que hay una resurrección para los de Cristo y después otra distinta resurrección para los que no son de Cristo. Lo que está diciendo es primero, en términos de primero los que estaban muertos y después los que estamos vivos. Eso es lo que dice, ¿sí o no? Dice, luego nosotros los que vivimos,
que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No es que estaremos en las nubes para siempre. Es un comité de bienvenida, hermanos. Y Él viene a juzgar las naciones. Mire este texto, por favor. Primera de Timoteo o segunda de Timoteo, ahora no me acuerdo. ¿Lo tienes por ahí? Segunda de Timoteo, capítulo 4, de la BTX. Segunda de Timoteo 4, y estaba por ahí, 4:1, de la BTX. Lo voy a leer. Te requiero, si lo tienes de otro, no importa. Te requiero solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos. Él fue destinado a juzgar a los vivos y a los muertos. Te requiero solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos, dice la BTX, por eso lo quería, de la BTX, en su aparición y en su reino. Porque la palabra que usa, que es traducida ahí manifestación, que perfectamente puede traducirse manifestación, es la palabra que lo que significa es aparecer. Lo que está diciendo es, Jesús el Mesías está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición. Eso es lo que dice. ¿Algunos se están arrancando los pelos? No. Estamos en los textos de la palabra. ¿Se les rompió alguna teología? ¿Qué importa? Después que la vida se reconstruya, perfecto. En Hechos 17:31 dice que Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A ese que se designó para juzgar al mundo, lo levantó de los muertos. ¿De quién habla? El Señor está establecido para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos, Segunda de Corintios 5:10, mira a ver si lo tienes por ahí. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías para que cada uno recoja lo que practicó estando en el cuerpo. ¿Hay resurrección o no hay resurrección? Escúchame bien. Tú vas a dar cuenta de lo que hiciste cuando estabas en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Y el tribunal es del Mesías. Yo voy a terminar con un texto porque ya como que son muchos textos, ¿verdad? Vamos uno último. Quiero que vayamos a Segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 10. Y realmente lo voy a leer aquí de la BTX y no sé si lo pedí de la BTX o si lo pedí de, no sé qué hice. Perdón, Wayne. Gracias, Señor, por Wayne y por todos estos muchachos. Dice, lo puedes proyectar dice, porque es justo delante de Dios retribuir con tribulación
a los que los atribulan. Déjeme decirle, la iglesia de Tesalónicas fue una de las más perseguidas por su nación. Y Pablo les está diciendo, el Señor va a hacer justicia y a los que los persiguieron a ustedes y los maltrataron, van a recibir tribulación. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí o no? En su venida. En llama de fuego, va a aparecer en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio. O sea, que el Señor se va a manifestar desde el cielo con sus ángeles y en llama de fuego. ¿Para qué? Para dar retribución a los que no obedecen el Evangelio del Señor, los cuales sufrirán pena de ¿qué? Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está hablando de la pena, del castigo. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados por todos los que creyeron. Entonces, cuando Él venga en aquel día, va a sentenciar. ¿A vida eterna o castigo eterno? Sé que está un poquito diferente, ¿verdad? A lo que se enseña por ahí. Pero eso es lo que dice la Escritura. Resumiendo, tocamos por encima la venida del Señor, el juicio final. Requiere tiempo, no hay tiempo, no lo vamos a hacer, en algún momento será. Pero, ¿qué nos corresponde a nosotros? Saber que sí hay resurrección de muertos. Que será el día de la venida del Señor. Que habrá resurrección. Yo les traje el texto de Daniel. Los dos textos. Bueno, el otro era el 13. Ustedes se lo leen. El verso 2, el verso 3, por ahí el completo, pero el otro que quería traer era el 13. Amén. ¿Cuántos creen que hay resurrección de muertos? ¿Cuántos creen que van a resucitar para vida? ¿Cuántos creen que va a suceder cuando el Señor descienda del cielo? ¿Cuántos creen que el Señor va a descender? ¿Cuántos creen que antes de que descienda, la iglesia habrá puesto a los enemigos por estrado de sus pies? No, yo oigo a la iglesia diciendo, está a punto de venir, Jesús está a punto de venir. Y yo no veo en la iglesia ni una de las señales. Es que no viene hasta que todo sea restaurado. Es que no viene hasta que tú veas en tu casa que el diablo no te puede robar, que no te vas a enfermar, que no te vas a morir antes de tiempo, que no va a haber abortos. ¿No fue eso lo que leímos? ¿Qué nos corresponde ahora? Meternos en el segundo aspecto que hablamos hoy, el poder de su resurrección. A vivir el poder de su resurrección y juntamente con él poner a todos los enemigos
nuestros y del Señor debajo de nuestros pies, debajo de los pies de la iglesia, venciendo. Hemos salido venciendo y para vencer. Amén. Ay, Dios les bendiga, hermanos.